Estás en abogado.com, tus soluciones legales empiezan aquí. Este es nuestro podcast y este es nuestro episodio número 7. Somos un grupo de hispanohablantes sirviendo a la comunidad hispana en Estados Unidos. Y hoy estamos en vivo y en directo desde Minnesota, Bolés de California, en vivo con Jonathan. Bienvenida a lindísimo estado, Mariana. Gracias por venir, gracias por pegarte tremendo viaje. Sí, un pequeño cambio climático. Un pequeño cambio. Tuvimos una tormenta de nieve recientemente, pero nada fuera de lo común aquí en Minnesota. ¿Cuánto es en Fahrenheit y en Celsius? En Fahrenheit estamos como a 16 Fahrenheit más o menos y en Celsius menos 8, que es lo que más, lo que yo me siento todavía más cómodo hablando al respecto sí, en centígrados que en Fahrenheit. Pero bueno. Hoy tenemos un tema que nos concierne a todos, que es derecho laboral. Especialmente importante este año porque en octubre se registró el pico de despidos, la cifra más alta en 2 décadas con 150,000 despidos. Así que vamos a hablar sobre qué hacer si te despiden en el trabajo, cómo discernir si el despido es legal o no. Y otro tema también importante que muchos no tienen en cuenta por ahí, es que, y no hay mucha información, es qué hacer si uno intuye que lo van a despedir. Entonces, Mariana, empecemos con la primera pregunta que usualmente nos hacen las personas es, ¿cuándo es legal o ilegal que te despidan de tu trabajo? O sea, ¿hay formas de saberlo? ¿Hay formas de como que de saber? Bien, lo primero que hay que decir es que como regla general, en Estados Unidos te pueden despedir y no necesitan una justa causa, que nosotros somos todos latinos y sabrás que en Latinoamérica hay leyes laborales más proteccionistas, digamos, para el empleado. Vamos a ver ahora todos los puntos y cómo esto afecta directamente aquí en Estados Unidos, pero a grandes rasgos lo que hay que saber es que el empleo en Estados Unidos se considera a voluntad y esto implica que tanto el trabajador como el empleador pueden decidir terminar la relación laboral como se les plazca, decidan. Respecto a todos los ítems, vamos a ir viendo, por ejemplo, el tema del aviso, ¿no? Que usualmente en nuestros países usualmente te piden que tienes que dar el aviso 15 días antes para poder completar todos tus proyectos, pasar a la nueva persona que te va a reemplazar o así. Es algo que aquí... En Estados Unidos también se considera como lo cordial, ¿no? Exactamente. Pero es eso, cordial, no legal. O sea que tranquilamente te pueden despedir y dar las gracias sin darte 2 semanas de preaviso. Lo mismo puede hacer el trabajador. No es tampoco ilegal. No tampoco es obligatorio. Después vamos a hablar de qué casos no aplicaría esto, pero la regla general es que no te tienen que dar las 2 semanas de preaviso y que no necesitan de justa causa, salvo Montana. Montana es el único estado en el que el empleo no es a voluntad. Exacto. Pero a reglas generales no necesitan justa causa ni te tienen que pagar tampoco indemnización. Exactamente. Aquí es común que tú piensas lo que vienes y así tú renuncies o te despidan, te dan indemnización. Aquí no funciona de esa manera, ¿verdad? No, así que no, el severance también le dicen que no es el show, la indemnización laboral no es obligatoria. Ahora, de vuelta, vamos a ver después en qué casos sí te deberían pagar, pero a regla general no. Lo mismo con las vacaciones, lamento informarles, tampoco están obligados a darte 2 semanas de vacaciones o acumulativas por cuánto tiempo tengas de antigüedad. No hay una ley federal que obligue al empleador a pagarte vacaciones tampoco. Pero, y acá vamos con las excepciones, el contrato laboral sí puede incluir cláusulas que indiquen que deba pagarte la indemnización, las vacaciones y que tengan que despedirte con justa causa. Por ejemplo, violaciones a las regulaciones de la empresa, ausencias injustificadas o fraude. Como decíamos, esa es la primera excepción a cuándo te tienen que pagar las vacaciones, la indemnización o te tienen que despedir con justa causa si el contrato laboral que firmaste dice eso exactamente. Tu empleador se comprometió y te lo tiene que pagar. El otro escenario en el que te deberían avisar, por ejemplo, lo de dar el preaviso o de indemnizarte, en ciertos casos es cuando hay despidos masivos. Hay una ley que se llama WARN, que es federal, que indica que ciertos casos en los que de cierres de planta o de traslados sí tienen que dar aviso o indemnización a los empleados. Y obviamente, si quieren saber más sobre este tema, acuérdense, visiten la página de abogado.com. Felipe, ya sabes,
tú ya tienes clarito lo que puedes poner. Tenemos un artículo que habla exactamente de Warn, donde puedes saber más a detalle con cuánto tiempo el empleador tiene que avisar sobre los despidos masivos. Usualmente tienen que mandar una lista al gobierno o a las personas para que sepan que cuántas personas más o menos van a saber que van a haber de tantas a tantas personas que van a ser despedidas. Por favor, consulten con un abogado en estos casos porque también hay reglas respecto al número de trabajadores que tiene que tener la planta. Todo eso es muy importante consultar al abogado en estas circunstancias. Y ahora vamos a hablar de cuando un despido es ilegal. Nosotros hablamos de la necesidad de que no hay necesidad de que haya justa causa para despedirte en Estados Unidos, pero sí hay necesidad de que sea legal la causa del despido. Y yo les voy a hablar sobre cuándo es ilegal que haya un despido. Y hay 4 puntos importantes los cuales tenemos que tener presentes. La primera es por discriminación. Si eres despedido por raza, por sexo, por edad, por origen o discapacidad, eso es ilegal. O sea, ya táchenlo de una vez, eso no se puede hacer. La otra es por represalias. Por ejemplo, si un empleado ve que algo malo está pasando y avisa y dice y el empleador siente que eso perjudicó a su trabajo, no le puede despedir porque el empleado hizo bien las cosas y el empleador porque le falló el negocio, le falló alguna cosa de venganza, lo bota. Se suelen llamar los whistleblowers, esos casos. Exactamente. Que es cuando el empleado delata algo que el empleador estuvo haciendo mal y el empleador lo echa por venganza. Así que eso es el otro caso, whistleblowers. Sí. Y ahí también negarse a violar la ley. Más o menos parecido al de las represalias, pero aquí, por ejemplo, es el empleador se acerca al empleado y le dice, ok, vamos a hacer este negocio y estás afuera. Entonces, es ahí cuando la ley protege este tipo de despidos. Y por último, la violación de políticas internas. En este caso, una persona tiene que saber muy bien cuáles son las políticas de cada empresa y ver si realmente se incumplió una ley dentro de las políticas de la empresa. Por ejemplo, le despiden sin hacer una investigación y solo creyendo la palabra de la otra persona, eso es un despido injustificado, que no es legal. Legal. Muy bien, y ahora vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos. ¿Qué pasa si tu intuición te está diciendo que no están bien las cosas y que en cualquier momento te van a dar las gracias? ¿Cómo nos podemos preparar para cuando un despido parece inminente? Qué buena pregunta que me haces, Mariana. Es sumamente importante y es algo que mucha gente no se pone a pensar, sobre todo en este tiempo que están pasando tantas cosas, tantos despidos que uno ni siquiera lo tiene... lo ve venir. Entonces siempre hay que tener un plan B, un plan C, un plan D. Y en este caso lo que les recomendamos es que tengan siempre sus ahorros preparados para esto. Separen un poquito de lo que ganan para poder aguantar este tipo de despidos. Otra cosa también es en sus compañías o en sus empleos. La gente habla, la gente está que cuchichea por aquí, que habla por acá. Y comienzan a decir un montón de cosas. Entonces, si ustedes ya empiezan a intuir que va a haber recortes de personal, que va a haber despidos, empiecen a preparar sus currículums, empiecen a enviarlos a nuevos empleadores, empiecen a prepararse con nuevas entrevistas, busquen otras alternativas al trabajo que tienen actualmente, porque viniendo nosotros de Latinoamérica sabemos que somos muy, muy fieles a las personas que nos tendieron la mano. Pero cuando viene la cosa complicada y hay que hacer recortes, los empleadores, los amigos van primero a pensar en salvar su compañía y no a los empleados. Porque son negocios y los negocios funcionan así. Entonces, es tiempo también de nosotros de sacar un poquito el corazoncito en el trabajo o en el amigo o en el empleador que nos dio la mano y decirle, si encontramos una mejor oportunidad, muchas gracias y seguir buscando un mejor futuro para nosotros mismos. Y si ya sienten que va a pasar algo y ya está por ahí, ya está cerca, y piensan que puede ser algo ilegal que vaya a pasar, es mejor que empezar a recolectar pruebas. ¿Qué tipo de pruebas pueden recolectar? Eso depende. Entonces, por ejemplo, pueden hacer screenshots de las conversaciones que tengan dentro de sus chats que tienen dentro de sus compañías. Inclusive pueden guardar correos, pueden
buscar notas de mano que vengan inclusive porque son a veces las personas un poco molestosas o lo dicen doble broma. Con doble intención, entonces puede ser broma, pero tal vez para la persona no es broma. E inclusive buscar testigos si es que hay alguna discusión o hubo una pelea donde una persona fue agredida o fue bulliada dentro de la empresa. Y aquí es algo muy, muy importante tener la diferencia porque nosotros que venimos de los países donde el bullying es parte de nuestra vida cotidiana, tener esa diferencia aquí es muy difícil encontrarla, porque para nosotros mismos, exactamente, porque, por ejemplo, aquí ponerle la mano en el hombro a una compañera ya puede ser determinante como acoso, mientras que en Latinoamérica ponerle la mano en el hombro a una compañera no tiene nada de malo. Determinante, no diría determinante, pero sí diría si hay algunos signos que por ahí en nuestra cultura son más tolerables o normales. Exactamente. Acá no necesariamente lo son y sí recomendamos consultar con un abogado para explicar en tu caso específico cuáles fueron esos comentarios, esas cosas, sí. E inclusive si es que tuviste por este tipo de motivos tuviste citas con algún psicólogo, con un doctor, también hay que guardar ese tipo de citas, ese tipo de notas. Y también se puede grabar conversaciones, pero ojo, aquí es un tema muy delicado porque hay que respetar la privacidad de este tipo de... Y depende mucho por el estado de cuándo podés grabar una conversación sin el consentimiento de la otra persona. Por eso ahí es súper importante. Si crees que el despido es por una cuestión ilegal, consultar con el abogado inmediatamente, incluso antes de que pase el despido, para saber cómo prepararte. Exactamente, porque el abogado laboral te puede ayudar y te puede guiar a decirte, ok, sientes que hay esta sospecha que están siendo injustos contigo, están tratándote mal, entonces vamos a grabar tal conversación con tu jefe, con tu manager, con tu compañero de trabajo, entonces el abogado es el que mejor te va a poder guiar y decirte cómo hacerlo y si es que puedes hacerlo. Quiero hacer una acotación súper importante. No renuncies si estás sufriendo de acoso o cualquier tipo de discriminación, lo que sea, el motivo de que si intuyes que es un despido ilegal. ¿Por qué? Porque cuando uno renuncia, por regla general, pierde los beneficios de desempleo. Exactamente. Te tienen que despedir para cobrar beneficios de desempleo. Así que eso es súper importante. No es lo mismo el caso con el seguro de salud. Cobra, ese sí se puede extender aunque uno renuncie por regla general 18 meses. Pero los beneficios de desempleo son otra historia y te tienen que despedir. Pueden encontrar un abogado de ley laboral en nuestro directorio de abogado.com. La mayoría de ellos habla español, la mayoría de ellos están cerca de ti y están listos para ayudarte. Muy bien, vamos con la próxima pregunta. Y la próxima pregunta es interesante porque ¿cómo puedes recuperarte de un despido? O sea, ya te despiden y ¿qué haces? ¿Cuáles son tus siguientes pasos? Lo primero, obviamente, es que te paguen hasta el último centavo. Lo segundo es analizar la propuesta de indemnización si te dan una, que muchos no saben, pero uno sí tiene capacidad de negociación. Así que de vuelta consulta con el abogado para ver cuánto deberían de estarte pagando. Y lo que sigue, por supuesto, es cobrar desempleo. Por eso dijimos que es importante que te tiene que despedir y no renuncies si crees que te están por despedir. Aguanta. Sobre todo por los beneficios que puedes tener. Exacto. Le vamos a pedir a Felipe, nuestro editor de video y camarógrafo el día de hoy, junto con Amelie, muchas gracias, que nos ponga en pantalla los screenshots con nuestros artículos al respecto. Pero hay que saber que existe un tiempo de trabajo de ingreso mínimo para calificar y un tiempo máximo en el que podrás recibir los beneficios. Asegúrense también de que tengan estatus de empleado, no de contratista independiente. Eso es otra aclaración importantísima que tenemos que hacer. Siempre estamos hablando de empleados, no contratistas independientes. La última aclaración, por supuesto, es que esta es información general, así que por favor consulta con un abogado del directorio abogado.com sobre tu caso específico. Y pasamos a nuestra próxima sección de comentarios de oyentes con un video que nos dejaron con una pregunta sobre la ley laboral y la pregunta es sobre el lenguaje, sobre nuestro español. ¿Qué pasa si nos despiden o nos botan de nuestro trabajo cuando hablamos español en el lugar de trabajo? Vamos a escucharla de boca de nuestro oyente. Hola, abogado.com. Quisiera hacerles una consulta, una pregunta. ¿Es legal que mi jefe me exija hablar en inglés cuando mi lengua primaria es el español y me comunico más fácil con mis compañeros en mi lengua materna, que es el español? ¿Es realmente legal esta situación en el trabajo?
Gracias. Muchas gracias a nuestro oyente por su pregunta. Y como regla general, te tenemos que decir que sí te pueden obligar a hablar inglés en tu trabajo, especialmente si es por alguna causa que sea necesaria para llevar a cabo el trabajo, para la comunicación también, por ejemplo, si te dice que es algo para la seguridad. Por más que la gran mayoría de las personas en tu trabajo hablen español, sí, tu empleador te puede obligar a hablar inglés si lo cree necesario para tu puesto de trabajo. Así es, Mariana, pero también es cuando no es válido. Uh-huh. Es cuando esta regla es simplemente discriminatoria. Entonces, la discriminación basada en el idioma es una causa ilegal para el despido. Una persona tranquilamente puede hablar su propio idioma cuando lo necesite o cuando así lo desee y que no interrumpa con su trabajo principal, como lo estaba explicando Mariana. Pero, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos muy, muy prácticos de cuando una persona puede hablar el español. Entonces, que si una persona está en su break y tiene sus compañeros que hablan español, pueden hablan en español sin ningún problema, o durante su almuerzo, o inclusive durante sus horas de trabajo, si es que viene un colega que habla español, así como nosotros, que constantemente estamos en nuestro trabajo hablando en español. Pero es ilegal cuando en estas mismas circunstancias ustedes hablan español y están todo tranquilo y al siguiente día llega un email que dice que está prohibido hablar español dentro de las horas laborables dentro de la oficina. Sí, nunca había sido un problema y de repente lo es. Uh-huh. O sea, lo mismo aplica para demociones. O no te pueden ofrecer, inclusive no te pueden ofrecer un aumento o un puesto de mayor jerarquía porque justamente por lo que hablas español o tienes un inglés un poco broken. Sí. Entonces pueden pensar de que no estás listo para el trabajo. Por más que tengas la experiencia, por más que hayas cumplido con todos los requisitos, simplemente no te dan este aumento o esta promoción porque tu inglés no es lo suficientemente bueno. De nuevo, para demociones y para falta de ascensos o promociones, no aplicaría esta regla de que sí pueden obligarte a hablar inglés si es un caso discriminatorio, y a nivel legal tenemos la Ley de Derechos Civiles de 1964, que cita las causas específicas. Se prohíbe a los empleadores discriminar a los empleados debido a su sexo, orientación sexual, raza, color, nacionalidad, religión, discapacidad e información genética. Y si piensas que estás siendo discriminado en el trabajo, hay medidas que puedes tomar para proteger tus derechos. Primero es ponerse en contacto con el Departamento de Recursos Humanos de su empleo para saber qué normas se practican en lo que se refiere a este tema y si siente que no recibe el apoyo adecuado. Entonces, contactar con un abogado. Tenemos varios artículos relacionados, pero también tenemos un artículo que es nuestro artículo estrella, que es el artículo de salario mínimo, el más visitado por todos nuestros lectores. El salario mínimo a nivel federal es $7.25, pero hace muchos años que no se cambia este salario mínimo, por eso es que siempre decimos que lo que hay que tener en cuenta como referencia es el salario estatal, salvo en 3 estados, Georgia, Wyoming y Oklahoma, que tienen salarios mínimos más bajos que el federal. La regla es siempre aplica el más alto, o sea, salvo esos 3 estados que aplicaría el federal, lo que tienes que tener en cuenta es el salario de tu estado porque es más alto que el 7.25. Ya lo vamos a actualizar con el 2026 que se viene, pero hay bonus tip si quieres consultar cuál es el salario mínimo. Y pasamos a nuestra próxima sección. Vamos a hablar sobre esta queja que hubo dentro del set de grabaciones de Stranger Things. Y ahorita está en boom, recién salieron los primeros 4 episodios de la última temporada, se viene la siguiente. Mira qué actualizado que estás. Sí, no he visto todavía, voy a esperar que salgan todos para ponerme al día y ver los 8 episodios todos de una. Pero fue muy comentado que la actriz protagonista de Stranger Things, la tan conocida 11 en español o 11 en inglés, Millie Bobby Brown, presentó una denuncia contra su padre en la ficción, David Harbour, por acoso y bullying. No acoso sexual. Eso lo enfatiza ahí. Puso a una persona, un representante dentro de su agencia a estar siguiendo a Millie Bobby Brown y a David Harbour
durante sus interacciones dentro del set para ver si es que esta queja era como que real. Lo que podemos aprender de cómo funcionan este tipo de casos es que, y hay que aclararlo esto de entrada, esto es una queja interna que hizo Millie Bobby Brown a Netflix como su empleador, ¿vale? Entonces Netflix ahora está haciendo una investigación, o ya se completó. Netflix no ha dicho nada sobre los resultados de esa investigación, pero lo que está bueno saber de todo este caso es que generalmente así es como empiezan las cosas. Tiene el empleado que presentar una queja interna a su empleador y darle una oportunidad a su empleador de que vea qué está pasando, de que investigue y de poder solucionar el problema primero. Después se verá, en el caso de esta actriz, si va a interponer una demanda. Por el momento no lo ha hecho. Y les vimos muy bien interactuando en la premiere. Sí. Probablemente o son muy buenos actores en la vida real también. Que se llevaban muy bien. Sí, y tal vez, no sé, ahí hubo cosas que tal vez lo entendió de una manera diferente, o tal vez el actor que tiene obviamente su background un poco complicado últimamente con su vida personal, tal vez tuvo unos comentarios un poco duros en contra de Millie Bobby Brown cuando ella era una menor de edad, y obviamente aquí puede ser el choque que hubo, y obviamente se sintió incómoda. Esta investigación que puede demandar eventualmente si quiere, y la queja le va a servir como prueba cuando quiera, si quiere demandar. Eso es lo que podemos aprender a nivel legal. Y ahora vamos a ir a nuestro juez para ver si vos aprendiste algo sobre leyes de este programa. Listo, llegamos a nuestra última sección del día, nuestro tan querido quiz legal. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, así que mi querida Mariana, ¿es legal que mi jefe me obligue a hablar inglés en mi trabajo? ¿Sí o no? Me encanta esta parte. Es un poco awkward, pero sí, es legal que tu jefe te obligue a hablar inglés en el trabajo si está justificado por el tipo de trabajo, circunstancia o servicio ofrecido. Próxima pregunta. Como regla general, ¿puedo cobrar beneficios de desempleo si renuncio a mi trabajo? ¿Sí o no? No. Por lo general, cuando uno deja voluntariamente su puesto, no tendrá ningún derecho para recibir beneficios por desempleo. Y pregunta número 3. Mariana, ¿es obligación que mi empleador me dé vacaciones pagas, aviso antes de despedirme o indemnización por despido? ¿Sí o no? No, no es obligatorio, salvo que tu contrato laboral así lo indique. Próxima pregunta. En Estados Unidos, tanto el trabajador como el empleador pueden dar por terminada la relación laboral por cualquier motivo. ¿Sí o no? Sí, en Estados Unidos, trabajadores y empleadores pueden dar por terminado la relación laboral sin tener una justa causa o causa justa, siempre que ésta no sea ilegal. Acuérdense, luego discutimos en nuestra primera sección sobre cuáles son los motivos ilegales para un despido. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Salvo Montana. Muy bien. Con eso terminamos el podcast del día de hoy. Gracias a las personas que nos ven en YouTube, a las personas que nos escuchan en los diferentes sitios de podcast. Recuerden que tenemos una sección de artículos actualizados sobre la ley de trabajo a nivel federal en abogado.com, y si necesitas un abogado de ley laboral, también tenemos un directorio extenso con gente lista y abogados listos para ayudarte. Muchas gracias por acompañarnos. Like, subscribe y todas esas cosas que piden los YouTubers. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.